la segunda y última parte de nuestro estudio, cómo orar. Veo aquí muchas caras nuevas en esta mañana, y los que no tengan este estudio, allá a la salida lo pueden conseguir, quedan pocos cassettes de la primera parte de cómo orar, pero quiero hacer un breve resumen para que ustedes comiencen a descubrir que la oración es la fuente de poder más grande que un ser humano pueda experimentar. Es increíble recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y descubrir, nadie nos va a contar, nadie nos los dijo, sino que por nosotros mismos encontramos que cuando clamamos y le decimos, Padre Santo que estás en el cielo, este problema o aquel problema, o te pido por esto, por aquello, comenzamos a descubrir que Dios oye la oración. Una vez me preguntó un budista, en un debate que tuvimos en Acapulco, en un hotel, y estaba un gurú, un budista, un otro religioso y yo. Y me dijo el budista, ¿cuál considera usted que sea la característica más grande del cristianismo, a diferencia de nosotros los budistas? Y yo le contesté, bueno, hay dos características principales. La primera es que Buda nunca resucitó, ¿verdad? Ustedes van a su tumba cada año y lo visitan, y la tumba de nuestro Salvador está vacía. Ya con eso, cállese la boca. Pero la segunda característica del cristianismo es que ustedes tampoco le oran a Buda. Y nosotros le oramos a Dios y Él nos contesta. En el cristianismo, Dios escucha la oración. Los maometanos van allá y gritan Alá, pero no hay una oración definida por ellos, ni tampoco puede decir, le pedí esto a Alá y Alá me lo consiguió, o Mahoma o Buda. Pero en el cristianismo, Cristo está vivo. Y Él nos dijo, pidan en mi nombre, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, la clase pasada vimos que la oración es comunión con Dios. Es permanecer con Dios en comunión íntima en las mañanas. Cuando tú te levantas en la mañana, necesitas disciplina. Si ustedes no tienen la disciplina para poder establecer esta comunión con Dios cada mañana, pues jamás podrán ustedes experimentar el poder de la oración. Y si ustedes ya tienen 6 meses, 1 año en Cristo, y en la mañana no tienen la disciplina de levantarse temprano, o media hora antes de irse al trabajo, y ponerse rodillas, y comenzar a tener comunión con Dios, a pedirle, a darle gracias por tu familia, por todo lo que te ha dado, por tus hijos, por tu trabajo, etcétera, etcétera, jamás podrás experimentar lo que significa orar con Dios. Entonces, el primer paso para orar es aprender a orar. ¿Y cómo se aprende a orar? De la misma forma que se aprende a andar en bicicleta, cayéndose. Un niño antes de subirse a la bicicleta se cae 5 o 6 veces. Una persona antes de que pueda orar así bonito y 1 hora, 2 horas con Dios, necesita haber estado primero 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Entonces, ¿ustedes cómo van a aprender a orar? Orando. Pero no me digan, es que no sé orar. No sabes orar porque no has practicado ni te has puesto a orar. Entonces, la única forma de orar es practicando. Y levántate y disciplina tu vida y comienza a tratar de entrar en comunión con Dios. Entonces, la oración es comunión con Dios, es peticiones a Dios, es tener una relación con Dios ininterrumpida. Y antes de pasar a nuestro estudio esta mañana, les recuerdo que la oración es como el matrimonio. ¿Cuál es la razón del matrimonio? La razón del matrimonio es casarme con una mujer para tener yo y ella a una esclava, para tener una sirvienta en mi casa que me lave los calcetines, o para que le lave la ropa a mis hijos, o para que nos haga de comer. Eso es el matrimonio de ninguna manera. El matrimonio es un pacto de compañerismo para comunicarnos. Mientras en el matrimonio no haya comunicación entre él y ella, entre ella y él, no puede haber entendimiento. Todos los malos entendidos en el matrimonio son por falta de comunicación. Entonces es maravilloso saber que estamos casados para decirle a mi esposa, no me gusta esto y esto y aquello, y quiero decirte esto y esto y esto, y que ella me tenga la misma confianza, y los dos, a través de nuestra comunión o comunicación, podamos comprendernos y seguir viviendo y luchando por nuestra felicidad. Entonces, la vida cristiana es una vida de comunicación con Dios. Vamos a ver en esta mañana los 2 últimos pasajes que nos quedan y las 2 últimas partes de nuestro estudio. Vamos a ver en esta mañana los estorbos a la oración. Y en segundo lugar, los errores de la oración. Una vez me levanté en mi casa y prendí mi coche
y vi que la marcha daba, pero sin embargo no arrancaba el coche. Entonces ahí estaba yo con mi coche toda la mañana dándole y dándole y dándole a la marcha, y había marcha, había electricidad, pero por alguna razón no prendí el motor del coche. Entonces fui por un mecánico caminando como a 10 cuadras de mi casa, ya regresé, y entonces ya revisó ahí toda la cosa eléctrica, etcétera, etcétera, y de repente me dice, mire, aquí está el problema. ¿Y saben ustedes cuál es el problema? Era una basurita, pero una basurita creo que 3 veces más chica de la que le estoy mostrando a ustedes, que estaba atravesada en el filtro de la gasolina e impedía que la gasolina pudiera entrar al carburador para que pudiera arrancar el coche. Y le dije, ¿cómo es posible que esa basurita tan pequeña haya ocasionado que mi coche no arranque? Y en ese momento recordé yo también que cuando muchas veces nosotros oramos y no hay respuesta de parte de Dios, puede haber entre Dios y nosotros una basurita que esté bloqueando, o sea, el poder de Dios está ahí arriba y Dios tiene la marcha y Dios está enviando constantemente su poder a nuestra vida. Y cuando no recibimos nosotros el poder de Dios, es porque entre nosotros y Dios hay algo que está estorbando. ¿Y saben una cosa? Un pecado así de chiquitito puede impedir que Dios no tenga comunicación contigo. Y vamos a ver en esta mañana el primer estorbo a la oración. Y el primer estorbo lo encontramos en el Salmo 66, versículo 18. El primer estorbo a la oración le encontramos en el Salmo 66, versículo 18, y es la falta de confesión de un pecado. El primer estorbo a la oración es la falta de confesión de un pecado. Dice el rey David, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Una cosa que tenemos que comprender es que Dios es un Dios santo. Y Dios aborrece el pecado. Y por causa del pecado, envió a su Hijo Jesucristo. Y por causa del pecado, Jesucristo pagó en nuestro lugar. ¿Por qué Jesucristo tenía que ser Dios? Porque Dios era el ofendido. Y para que Dios nos tuviera que perdonar, Él tenía que morir primero. O sea, ¿a quién fue el que ofendimos? Ofendimos a Dios. Entonces un hombre no podía morir en una cruz, porque nosotros no ofendimos a ningún ser humano, ofendimos a Dios. Entonces, como tal, solamente Dios podía desde la cruz perdonarnos. Y al mismo tiempo de que Dios es santo, Dios sabe que aún siendo cristianos, seguimos pecando. ¿No es verdad? O sea, ninguno es un querubín en esta mañana, ninguno es un serafín, ninguno es un ser perfecto. Por causa de que Dios sabe de que aún siendo cristianos, aún teniendo una relación con Él, seguimos pecando, lo único que Dios nos dice es, confiesen su pecado. Dice 1 Juan 1:8, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cristiano cuando peca? Decírselo a Dios. Llegar en la noche a tu casa, Señor, tengo en mis pensamientos a una mujer que no es mi esposa. Y se está convirtiendo en una obsesión. Yo te pido que me la quites, que me laves con tu sangre preciosa y que de mi corazón pueda haber solamente pureza hacia ti. Padre Santo, hoy mi mamá me dijo, lávame los trastes, y no le hice caso. Y te pido, Señor, que me perdones porque soy una berrinchuda, y porque soy una corajuda, y porque no quiero obedecer a mis padres. Señor, hoy en la mañana me encontré una moneda de 1,000 pesos en la iglesia, y me la eché a la bolsa, y me la llevé a mi casa. Y te pido perdón, Señor, y el próximo domingo la voy a devolver. Te pido perdón porque el domingo pasado me llevé el himnario. Aunque no con intención, ¿verdad? Pero te prometo que el próximo domingo lo voy a traer, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que mientras nosotros no confesemos, no se lo digamos a Dios, no podemos después decirle, Padre Santo, te pido por mi hijo, te pido por mi hija, porque no nos va a escuchar. El primer estorbo a la oración es el pecado. El segundo lo encontramos en Marcos capítulo 11. El segundo estorbo a la oración es el rencor. El rencor contra cualquier persona. Marcos 11, del 25 al 26.
Y es Cristo el que nos dice, y cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Hay alguien aquí en esta mañana o existe alguien entre ustedes que esté acabando ya el año y que todavía tenga algo contra alguien? No me lo digan, por favor. No me digan, no queremos nombres. Pero si hay alguien de ustedes que en lo profundo de su corazón tiene odio, rencor, amargura, contra algún empleado tuyo, contra tu ex esposo, contra tu ex esposa, contra algún hijo, contra tus padres, contra un amigo, no me importa contra quién. Pero si en el corazón de cualquiera de ustedes, o en el mío, existe el mínimo rencor o el sentimiento de amargura contra cualquier persona, dice Dios, ni te acerques a pedirme nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer en esta mañana si tú todavía odias a tu esposa, o a tu esposo, o a tu ex, etcétera, etcétera, o a un hijo, o un empleado? Simplemente díselo a Dios, Padre Santo, mi vecina la veo y se me revuelve el estómago. Tengo una vecina que me cae gorda. A la iglesia va una señora que la veo y me dan ganas de ir al baño. Pero ¿sabes una cosa? Se lo tienes que contar a Dios. Se lo tienes que decir a Dios. Dios sabe que te cae mal esa persona. Entonces, ¿para qué te lo guardas? Díselo a Dios y le dices a Dios, y si tú, Señor, no quitas de mi corazón esta amargura y este rencor que yo tengo contra tal persona, entonces tú no puedes acercarte a Dios a pedirle nada. ¿Por qué Dios nos pide que no tengamos rencor contra nadie? ¿Por qué el cristiano, es más, el cristiano ni siquiera puede llamarse cristiano si odia a alguien? Vean Primera de Juan, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, no el Evangelio de San Juan, Primera de Juan, es el penúltimo libro de la Biblia, antepenúltimo libro. Primera de Juan capítulo 2, versículo del 9 al 11. Primera de Juan 2, del 9 al 11. Fíjense lo que la Biblia dice. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Cuántos de ustedes ahorita dicen, híjole, y yo que me digo cristiano, ¿no? Yo que me digo que, santo, santo, santo Señor, Señor omnipotente, y le canto a Dios y quiero que Dios me bendiga, etcétera, etcétera, y de repente en esta mañana, a la luz de la Biblia, lo más maravilloso de la Biblia es que la Biblia es un espejo. Y entonces ahorita te ves en la Biblia, y te ves y estás lleno de tinieblas. Tu vida está llena de tinieblas. Aunque te digas bautista, metodista, católico, apostólico, romano, pentecostal, carismático, llámate como te quieras llamar. La Biblia dice, el que dice, pero en su corazón hay rencor. El tal ni siquiera sabe a dónde va. Las tinieblas le han cegado los ojos. No podemos nosotros vivir una vida en comunión con Dios odiando a alguien. ¿Y saben ustedes por qué es imposible? Porque cuando nosotros venimos a la cruz del Calvario, cuando yo me convertí hace 13 o 14 años de edad, y llegué a la cruz del Calvario, y vi a Cristo, y Cristo me ofrece sus manos extendidas y taladradas, y me dice, ¿sabes una cosa, Armando? Mira, si te hago una lista de todos tus pecados, no acabaría jamás. Y cuando yo vine a la cruz de Cristo, todos mis pecados, absolutamente, sin ninguna excepción, fueron colgados junto con Él en esa cruz. Dios me dice en ese momento, mira nada más cuánto te he perdonado, Armando. En ese momento, cuando yo abandono la cruz y me doy vuelta, y Dios me dice, ahora te envío al mundo a que tú hagas lo mismo.
Entonces, si yo voy en el mundo y estoy con algún rencor en mi corazón, ¿qué significa? Que no he comprendido todo lo que Él me perdonó. Entonces, yo perdono porque ya antes alguien me perdonó a mí. ¿Se acuerdan la historia que contó el Señor Jesucristo? Había un hombre que le debía 10 millones de pesos a su patrón. Y llega este hombre y le dice, patroncito, perdóneme mis 10 millones de pesos, no tengo con qué pagarle. Y le dice el patrón, te los perdono. Y aquel hombre se va, gracias patroncito, gracias, porque de veras, qué grande favor me ha hecho usted. Entonces, ese mismo hombre tenía también a un esclavo. Y el esclavo le debía a ese hombre 1,000 pesos. Y le dice, amo, por favor, perdóneme mi deuda. Y le dice, no te perdono nada, échenlo a la mazmorra y castíguelo hasta que me pague el último peso. Cristo pregunta, ¿ustedes creen que ese hombre usó de misericordia? No. Entonces Cristo le dice a ese mal hombre, tú habías tenido muchas deudas en contra de tu patrón y él te perdonó 10 millones de pesos. ¿Por qué tú no le podías perdonar 1,000 pesos a tu esclavo? Entonces, ¿cuántos millones de pecados Dios nos perdonó a nosotros? Miles de pecados. Creo que lo menos que podemos hacer nosotros es perdonar a aquellos que todos los días nos están ofendiendo. El tercer estorbo para la oración se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Y el tercer estorbo son relaciones equivocadas en el matrimonio. Una relación equivocada en el matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Dice el apóstol Pedro, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Escuchen esto, para que vuestras oraciones no tengan, estorbo. Dice la Biblia que si yo me acerco a Dios y le digo, Padre Santo, te pido por esto y por aquello, y al acercarme yo a Dios a pedirle algo, antes no he arreglado mis problemas con mi esposa, yo no puedo acercarme a Dios a pedirle nada antes de que no arregle primero mis asuntos con mi esposa. Entonces, si ustedes son un matrimonio cristiano o se dicen un matrimonio cristiano, y sus problemas no están arreglados, si sus problemas no están siendo traídos todos los días a la cruz y bajo la sangre del Señor Jesucristo, ustedes pueden pasarse de aquí al 90 de rodillas, chillando, gritando y pidiéndole a Dios todo lo que quieran, y Dios no les va a contestar. Dice la Biblia porque, dice el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid, y nos dice aquí cómo debemos vivir los hombres con las mujeres. Debemos de vivir, no estoy diciendo con las señoras, ¿verdad? Estoy diciendo con mi esposa nada más. Vivir con ellas sabiamente. ¿De qué forma puedo yo llamarme sabio al vivir con mi esposa? ¿Cómo puedes tú como matrimonio decir en esta mañana, yo estoy viviendo en sabiduría con mi esposa? ¿Saben ustedes qué es la sabiduría? Dice en Proverbios 1, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, para que yo pueda decir que estoy viviendo con mi esposa en sabiduría, tengo que decirle a Dios en esta mañana, mi esposa y yo vivimos bajo tu temor. ¿Qué significa esto? Nos levantamos y oramos juntos. Nos acostamos y oramos juntos. Tenemos devocionales de vez en cuando, leemos la Biblia juntos, y cuando tenemos un problema o un pleito que todos los días hay en cualquier matrimonio, te pedimos perdón delante de ti. Pero ustedes no podemos engañarnos a creer que como matrimonio vamos a estar como perros y como gatos sin pedirle perdón a Dios por nuestros problemas. Y saben una cosa, no hay ningún matrimonio donde no haya problemas, porque todos serían ángeles y no seres humanos. Todos los matrimonios, sin ninguna excepción, tienen problemas, tienen gritos, sombrerazos, y en todos vuelan los platos de vez en cuando. Hay portazos, gritos y quién sabe, hasta sangre de muchos, ¿verdad? Pero sin embargo, tenemos que comprender que con Cristo los problemas no van a dejar de sucederse. Pero cuando los problemas vengan en Cristo, los podemos resolver en paz. Esa es la grande diferencia.
Antes que yo no tenía a Cristo, cállate, pon el portazo. Y te vas y en 4 días no le hablas a la señora. ¿No es cierto? O la señora no le habla al esposo en 15 días. Ese es un matrimonio que no conoce el perdón ni la misericordia de Dios. Pero en Cristo Jesús ya te enojaste. Yo cuando me enojo con mi esposa mejor me salgo, porque ella es de temperamento colérico, yo también soy colérico, y si me quedo ahí, ¿verdad? Estalla hasta la televisión vuela. Entonces, ¿qué pasa? Me salgo, me sirve mucho correr, gracias a que Abel me está enseñando a correr, y me acuerdo, ¿verdad?, que correr te relaja y te saca toda esa cosa que traes dentro, y me voy a correr, y como a la media hora cuando tú regresas a tu casa, ya se te olvidó, ¿no es cierto? Pero no te quedes ahí y le digas, pues me divorcio, porque siempre decimos cosas que no nos gustan cuando estamos enojados. No hagamos promesas ni amenazas cuando estemos enojados, porque nos vamos a arrepentir el día de mañana. Una señora llegó y me dijo, pues ya me quiero divorciar de mi esposo. Y le dije, ¿por qué? Porque hace media hora me dijo que tenía cara de pitufa. Y le dije en ese momento, señora, mire, váyase usted a relajar, váyase a caminar allá al Centenario, váyase de aquí al centro y vuelta a su casa, respire, haga ejercicio, métase a los aeróbicos durante 2 horas y hablamos cuando se le pase el coraje. Pero mientras usted esté enojada, no tome ninguna decisión. Porque el odio nos ciega la razón. Entonces, ya que esté usted calmada, vamos a ver si es cierto que se quiere divorciar. A las 3 horas regresó y me dice, bueno, no quiero exactamente divorciarme, pero quiero que hable con mi esposo. Ah, ¿verdad? Ya cambió la cosa. Entonces, es importante vivir en sabiduría con nuestras esposas, y dice la Biblia, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. En cuarto lugar, en Proverbios capítulo 21, versículo 13, encontramos otro estorbo a la oración. Proverbios 21, versículo 13. 21:13. Y dice así, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará, y no será oído. En cuarto lugar, la avaricia. La avaricia le cierra los oídos a Dios. La avaricia bloquea nuestras oraciones. Yo no puedo llamarme cristiano y ver que alguien tenga necesidad, o saber que tengo que diezmar a mi iglesia y comenzarle a robar a Dios. Vean ustedes lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice la Biblia en el versículo 16 al 19, Primera de Juan 3, del 16 al 19, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo puedo llamarme yo cristiano y ver que algún hermano de esta iglesia no tenga trabajo y no tenga comida y yo no tenga para estirar mi mano y decirle qué te hace falta en tu hogar? Una de las cosas por las cuales nosotros debemos de luchar siempre como iglesia es que en la iglesia de Jesucristo no tiene que haber necesidades. Vean Hechos capítulo 2. El libro de los Hechos capítulo 2. ¿Cómo puede haber iglesias donde haya personas o familias que no tengan que comer? ¿Cómo puede haber una iglesia donde el hermano no tenga trabajo hace 3 meses y ni siquiera tengan para pagarle el colegio a sus hijos? ¿Cómo puede haber iglesias donde hay una hermana que me dice, Armando, llegué tarde a las 11:30 a tu servicio porque tengo otra hermana que vive a 3 cuadras de mi casa, ella sabe que yo no tengo coche y estuve esperando el camión y no pasó el camión? Y la hermana que vive a 3 cuadras de su casa no le habló el domingo y le dijo, hermana, las veces que quiera, yo le ofrezco mi coche para llevarla al servicio. Este egoísmo, esta avaricia entre cristianos, ni siquiera se debe de nombrar entre nosotros. Dice en Hechos capítulo 2, versículo del 44 en adelante, todos los que habían creído estaban juntos, y dice,
y tenían en común. ¿Qué dice? Todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Este es el retrato de la iglesia primitiva. La primera iglesia que se juntó en la historia de la iglesia cristiana, no hicieron un edificio, no hicieron estatuas, no hicieron nada. Se juntaban en las casas, pero lo que prevalecía entre ellos, escúcheme muy bien, lo que prevalecía entre ellos era el amor. Y no había nadie en esa iglesia que pudiera decir no tengo de comer, porque si no tenía el de comer, alguien llegaba y le daba de comer. Dice la Biblia, todos los hermanos no reconocían tener nada como de ellos mismos, sino que todo lo ponían a la disposición de los demás. Ahí está mi coche, tú lo necesitas, te presto mi coche. Que no tienes un saco y yo tengo 3 sacos, voy a mi casa ahorita, saco un saco y te regalo un saco de Navidad. Hermano, que no tengo un traje y yo tengo 5 trajes, te regalo un traje de Navidad. Y si no te queda, te lo mando con el sastre, y si no, lo vendo y te compro otro. Que el hermano llega aquí con los zapatos rotos porque no tiene ni para ponerse suelas, nos juntamos y le compramos un par de zapatos al hermano. Pero ¿cómo podemos llamarnos cristianos entre nosotros cuando entre nosotros mismos estamos viendo a alguien que tiene problemas y no lo ayudamos? Dice la Biblia que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, con su pobreza, fuésemos enriquecidos. Ejemplo, pues, nos ha dejado para que sigamos también en sus pasos. Y en último lugar, veamos en Hebreos capítulo 11, el último estorbo a la oración, en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6. Y dice la Biblia, pero sin fe, Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, 2 cosas. Número 1, crea que le hay. Y número 2, que es galardonador de los que le buscan. El que se acerca a Dios en oración, el que se acerca en la mañana, Padre Santo que estás en el cielo, te pido por mi abuelita, te pido por mi tía, te pido por mi comadre, y estás llorando, Señor, por favor te lo pido, y estás 20 minutos, pídele a Dios, y te levantas de orar, y sigues, ay mi comadrita, ay mi mamá, ay mi tía. ¿Pediste con fe? ¿Por qué no pediste con fe? Porque si hubieras pedido con fe, la carga de tu comadre y de tu tía ya no la tendrías tú, la tendría Dios. Yo les conté hace mucho que una vez llegué a casa de una hermana como a las 8 de la mañana y me dijo, señor Alducin, lo invito a mi casa a desayunar, quiero que hable con mis hijas. Ella tenía como 6 o 7 hijas la señora. Y llegué a su casa a las 7:30 y les dije a las muchachas, ¿dónde está su mamá? Está arriba en la biblioteca orando, hermano. Pásese a la sala y tómese un café mientras. Pues estuve de las 7:30 a las 8 y baja la hermana por las escaleras a las 8 de la mañana. Hermanito Alducin, ¿cómo está? ¡Qué gusto! ¡Ay, hermano, qué bueno que vino! Fíjese usted que... Cálmese, ¿qué le pasa? Pues es que fíjese, le digo, ¿de dónde viene? De orar. ¿Viene de orar de veras? Me dice, sí. Le dije, ¿sabe una cosa? Que regrese a orar, porque usted oró sin fe. Porque cuando alguien ora con fe y le dice, Padre Santo, aquí está mi hijo, ya no sé ni qué hacer con él, ahí está mi hija, ahí está mi esposo, ya no puedo yo poder seguir con esta angustia y con esta falta de paz, ya no puedo hacer yo nada, Señor, te lo dejo en tus manos, pero por favor, yo quiero tener paz. Entonces has pedido con fe. Hay veces que no podemos resolver nosotros los problemas. Una señora viene y me dice, señora Dulce, no puedo cambiar a mi esposo. Y está toda la hermana, ay, mi esposo. Y digo, hermana, ¿cree o no cree usted que Dios está tratando ya con su esposo? Sí, pues demuéstrelo. ¿Cómo lo demuestro? Proyectando y teniendo tranquilidad y paz en su vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cualquiera de ustedes, dice el apóstol Santiago, que se acerca a Dios y le pide algo, y duda en su corazón que Dios está al control de lo que tú le estás pidiendo, es como la ola del mar, que es llevada por cualquier viento de un lugar a otro. No piense pues quien tal haga, dice Santiago, que recibirá alguna cosa de Dios. Pero pida con fe, no dudando nada. Y cuando tú le pides con fe y has creído que Dios te ha escuchado,
tú tienes paz en tu corazón. No importa lo que esté pasando en tu vida. Cualquiera, pues, de estos estorbos va a impedir que ustedes disfruten una relación con Dios adecuada. Y ojalá que cada uno de ustedes haya apuntado estos estorbos, o si no después en el cassette los esté estudiando, pero ustedes tienen que saber por qué Dios no contesta. Y muchas veces puede ser por pecado, puede ser por rencor, puede ser porque hay avaricia en tu corazón, puede ser porque la relación en tu matrimonio está por la calle de la amargura, o puede ser también porque lo que tú le pides a Dios, lo pides sin fe. Y acabemos nuestro estudio con los errores de la oración. Les voy a dar a ustedes 4 errores para orar. Ninguno se avergüence porque esos errores yo mismo los cometí también, pero creo que después de tener 1 año en Cristo o 2 años en Cristo, estos errores ya no pueden existir. El primer error en la oración es oír a hermanos que dicen, te pedimos que seas con nosotros. Otros hermanos, Padre Santo, vamos a ir a Cuernavaca, por favor acompáñanos. ¿Por qué es un error? Porque dice Mateo 28, he aquí estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Entonces es falta de fe. ¿Cómo le pides a Dios que te acompañe cuando Él está contigo? Es ridículo, ¿no? Señor, te pedimos tu presencia. No tenemos que pedirle eso, Él ya nos ha prometido su presencia. Te pido, Señor, que ahora que voy a Cuernavaca, te acompañes a mi hijo. Mira, si tu hijo es cristiano, Dios va a ir con él. Y si no es, aunque tú le pidas, Dios no va a ir con él. Más bien, dile al Señor, te pido, protejas a mi hijo en el camino o en la carretera. Pero tú no le puedes pedir a Dios que sea con un incrédulo, porque un incrédulo no tiene a Dios. Entonces, nunca le digan a Dios, te pedimos, Padre, que tu presencia sea en medio de nosotros, te pedimos, Padre, que nos acompañes, te pedimos, Padre, que no nos dejes. ¿Qué no nos dice, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? ¿Cómo le puedo decir yo a Dios, no nos dejes? Por ahí Mario ha dado un corito, ojalá que no lo cantemos nosotros o lo corrijamos, ¿verdad? Que dice, quédate Señor, ya dan de cuenta que el Señor está yendo y estamos, quédate Señor, como si se estuviera yendo, ¿no? O sea, es un corito antibíblico, porque no podemos decirle a Dios, quédate Señor, Él ya nos ha prometido estar entre nosotros. El segundo error es usar repeticiones en la oración. Hay hermanos que oran, Padre Santo que estás en el cielo, Padre, te pedimos, Padre, es que Padre, por favor, Padre, sí, Padre, no, Padre, en el nombre de Cristo, Padre, amén, Padre. Y cuando ustedes oigan a alguien orar así, en el amor de Cristo, acérquense y díganle, nada más al principio di Padre, y ella sabe que Él es el Padre. Yo no puedo llegar con mi papá, ¿verdad? Papá, préstame el dinero, papá, porque ¿sabes qué, papá? Es que ¿sabes qué, papá? Si no me das, papá, no voy, papá. Cristo dice en Mateo capítulo 6, y cuando estéis orando, no uséis vanas repeticiones, creyendo que por vuestra palabrería seréis escuchados. También aquí Mateo 6, también encontramos aquí que Dios no quiere que usamos repeticiones. Yo antes de ser cristiano, no oraba, rezaba. ¿Saben ustedes cuál es la diferencia? Rezar es decir de memoria estribillos u oraciones aprendidas de memoria. Por ejemplo, Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre Santo que estás, Santa María Madre de Dios, Santa María Madre de Dios, y estar el rosario famoso. Y el rosario famoso es lo más antibíblico que existe en la Biblia. ¿Por qué? Porque no debemos usar repeticiones. Entonces, ¿para qué Dios nos dio el Padre Nuestro? Nos los dio como un patrón para saber cómo orar, no para que lo repitiéramos 20 veces creyendo que por nuestra palabrería seríamos escuchados. En tercer lugar, otro error en la oración es que cuando oramos le digamos a Dios esto: Padre Santo, te pido que me perdones todos mis pecados en el nombre de Cristo, amén. No. Cuando tú ores, no le digas, hace mucho hermanito, ¿verdad? Te pedimos que nos perdones todos nuestros pecados. No, Dios quiere que se los confieses uno por uno. ¿Por qué? Para que no le saques. ¿Cuál es el propósito de que tengo que decir, Padre Santo, hoy tuve un mal pensamiento, Padre Santo, me robé un alfiler, Padre Santo, esto? Cuando nosotros le comenzamos a delinear pecado por pecado a Dios, lo único que estamos haciendo es lo siguiente: Él ya sabe todos mis pecados, entonces ¿por qué quiere que se los cuente uno por uno? La razón es para que seamos cada vez más sensibles al pecado.
Para que cada cosa que hayamos hecho, eso fue pecado, eso fue pecado, eso fue pecado, eso fue pecado y eso fue pecado. Y no juntar todos y decirle, Padre Santo, he hecho muchos pecados, perdóname en el nombre de Jesucristo. Entonces, no tengan o cometan ese error de decirle, Padre Santo, en la mañana te pido por todos mis pecados, y a lo mejor ni siquiera te acuerdas tú de cuáles son. Y tú quieres que Dios te los perdone. Tenemos que confesárselos uno por uno, si queremos que Dios nos escuche. Otro error que existe también es estar en una reunión de oración y estar pidiéndole a Dios, Padre Santo, tú conoces a la hermana Olivia, ¿verdad? Tú conoces a la hermana Juanita y a la hermana Chenchita, ¿verdad, Señor? Y te pedimos, Padre, como tú ya sabes. O sea, ¿ustedes creen que Dios no sabe, conoce a la hermana Chenchita y a la hermana Juanita? Otro error es decir nombres cuando estamos orando, en reuniones públicas de oración. Ahí están los hermanos orando, 4 o 5. Padre Santo, tú conoces a la hermana Juanita, ¿cómo le contesta a su esposo? Ya le echaste de cabeza a la hermana Juanita enfrente de las demás. Entonces no tenemos por qué estar diciendo nombres para echar de cabeza a otros hermanos. Padre Santo, tú sabes, se levanta una hermana en la iglesia, tú sabes, Señor, cómo me maltrata mi marido. Y echaste de cabeza a tu marido enfrente de todos los hermanos. Ya lo pusiste en mal. En lugar deberías de pedirle, Padre Santo, tú sabes cuáles son mis problemas. Y él sabía a qué te estás refiriendo. Públicamente no digamos nombres. No involucremos a otras gentes, porque lo único que hacemos es hacerlas quedar mal enfrente de los demás. Y esto es un pecado delante de Dios. Es falta de amor confesar enfrente de la gente los pecados de mi marido, de mi esposa o de mis hijos. Hermanos, se levantan, Padre Santo, te pido por mí, tú sabes que es un borracho, parrandero y drogadicto. Pues los que no sabían en la iglesia que tu hijo era un borracho, parrandero y drogadicto, ahora ya lo saben. Pero cuando se lo encuentren allá afuera lo van a ver con cara de fuchi. ¿Por qué? Porque tú lo pusiste mal enfrente de toda la iglesia. Dile al Señor, te pido por mí, nada más. No digas nombres. Entonces, estos errores tenemos que irlos poco a poco quitando para que aprendamos a orar y aprendamos a tener una comunicación con Dios en espíritu y en verdad. Oremos. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos enseña a orar. Y porque el orar es como el hablar para un niño recién nacido. Los niños cuando nacen no saben hablar, balbucean frases, muchas veces incoherentes, pero tú conoces la intención de su corazón y les escuchas. Así nosotros, Padre, cuando comenzamos en la vida cristiana, tenemos tantos errores, palabras que no debemos usar, pero gracias a Dios, Padre, porque nuestros maestros en Cristo y tu palabra santa nos enseñan, nos orientan, para que podamos aprender a orar. Señor, tus discípulos te lo pidieron, enséñanos a orar. Y te lo pedimos como iglesia en esta mañana también. Señor, enséñanos a orar cada vez mejor, conforme a tu palabra. Gracias por habernos enseñado, Señor, en esta mañana, que si en nuestro corazón hubiere pecado en este momento, cualquier cosa que hubiere de rencor o de amargura, cualquier intento de avaricia, cualquier intento de amargura, o una falta de amor mía hacia mi esposa o de mi esposa hacia mí, tú vas a cerrar tus oídos a nuestro clamor. Que nosotros recordemos que tú eres un Dios santo y que como tal exiges y demandas que se cumplan tus condiciones si queremos recibir de ti. Así como yo a mi hijo no le puedo dar regalos si se porta mal, yo no puedo esperar tampoco que mi Padre Celestial sea también injusto conmigo. Gracias, Señor, por tu sangre en esta mañana, porque aprovechamos para que si existe cualquier persona en este momento que en su corazón hay pecado, rencor, avaricia, si cualquier matrimonio en esta mañana está mal y tienen problemas y no han hablado de sus problemas, ni los han traído a la cruz del Calvario, Padre Santo, que en este momento aprovechemos antes de acabar el año para que comencemos un año nuevo en Cristo Jesús. Las necesidades son muy grandes en nuestras familias, en nuestras ciudades y en el mundo entero. Y es terrible pasar los meses y saber que o creer que somos cristianos y por el pecado en nuestra vida, tú has cerrado tus oídos a nuestras oraciones. Escúchanos, Padre, en esta mañana
por la sangre y los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén.